Niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La fuerza es la unión, corrido como pólvora. Les refiero a la manera como la ubica la información, la agencia oficial, la televisora oficial alemana. Casi 20 migrantes venezolanos. La abogada Rocío San Miguel lamentó que en las fronteras de Venezuela estén muriendo venezolanos desesperados por huir. Obviamente esto es muy rudo, obviamente esto es trágico. Obviamente esto además es reiterativo, pero tenemos que decirlo con claridad, novedoso no es. En este espacio tenemos más de año y medio señalando el drama horrendo que está ocurriendo en el oriente del país. En este espacio, en esta humilde tribuna, un joven venezolano, el diputado Robert Alcalá, ha estado señalando incluso con pelos y señales la forma como con complicidad venezolana, con complicidad de autoridades civiles y militares venezolanas, están ocurriendo este tipo de cosas. ¿O no recuerdan ustedes cuando en un anterior naufragio Robert Alcalá señaló cómo acá, para que se produzca un zarpe de estos botes sobrecargados, es necesaria la autorización de la Capitanía de Puerto? Y nos explicó Robert Alcalá exactamente cómo es que se producen estas activista popular, activista democrático. Robert, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, Robert, gracias por atendernos, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias a ti por ocurre en la provincia venezolana. Mira, la realidad es que Venezuela, como tú lo has dicho, está de luto nuevamente, de Paria, específicamente de Huiria, de Irapa, también municipio Mariño, y del estado del Tamacuro. Aquí hemos venido denunciando desde abril del año pasado, cuando naufragó el bote Jornalí José, y continuaron ocurriendo 28 personas desaparecidas del Jornalí, 30 a menos de un mes después de la Ana María, que aún está desaparecida. Este bote partió el día domingo de Huiria, y es bueno que Venezuela sepa que desde donde zarpan en Huiria hay presencia de comandos de la Guardia Nacional, y ahí mismo queda la Capitanía de Puerto, y continúan los zarpes ilegales. Esta es otra irregularidad más que realiza el gobierno trinitario en franca violación a lo que es el derecho internacional público. Están violando el principio de la no devolución, y aquí que es el primer mundo. En la frontera con Estados Unidos la gente, bueno, el mexicano se va con los coyotes, va a buscar llegar al primer mundo. En Europa la gente va a buscar a llegar a países del primer mundo. En Venezuela la crisis, la tragedia, el hambre es tal que los venezolanos están saliendo hacia una isla tercermundista, hacia una isla donde no hay mayor futuro, pero donde la economía está mejor que la economía venezolana, y eso tiene unos responsables que son los que están en Miraflores, que acabaron con la economía nacional venezolana, que acabaron con las posibilidades de futuro de la juventud. Y entonces de ñapa el gobierno trinitario, bueno, no le importa arrojar de nuevo al mar a niños, a inocentes, a mujeres, a la hora que sea, de noche o de madrugada, los regresan aún sin tener el combustible necesario para regresarse, bueno, por una zona tan peligrosa por sus condiciones naturales, altas olas, un mar que, bueno, se encuentran dos mares en esa zona de Boca de Dragón, y que es donde se presume naufragó esta embarcación. Bueno, ya son 19 cadáveres confirmados. El día de ayer apareció en la playa, en la cercanía de la playa de la Salina, una niña. Luego en otras 3 playas, 3 cadáveres más para llegar a 19. Esos cadáveres fueron trasladados a Cumaná, donde, por cierto, debo decirte que le realizaron la necropsia de ley en condiciones no adecuadas. Lo hicieron en la entrada del cementerio viejo de Cumaná.
no en la morgue del hospital de Cumaná, por el estado de descomposición de los cadáveres. Esto indica, Chugo, que ese siniestro tuvo que haber ocurrido en el mismo lunes, en la madrugada o el día martes. Pero lo más cumbre es que, bueno, se presenta el ciudadano gobernador del estado allá con el alto mando del SODI, de la Red y del Atlántico, y no sé cuánta fanfarria, agüiria, bueno, para decir que si donde mismo estaban reunidos ellos es de donde zarpan interdiariamente estos botes de manera ilegal. Es decir, que no han puesto coto al zarpe de estas embarcaciones no adecuadas para el transporte de pasajeros, porque sencillamente son cómplices de estos zarpes ilegales. Son cómplices desde la policía, pero también son cómplices desde la Guardia Costera y desde la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad que operan en la zona, que sencillamente cobran su vacuna para que los venezolanos sigan zarpando en estas embarcaciones que no reúnen las condiciones y que muchas veces pasan a ser víctimas de las mafias que operan en esas zonas, de la mafia de la droga, de la mafia de la trata de personas, de la esclavitud moderna. Eso sigue ocurriendo a pesar de que tenemos año y medio denunciando la situación y bueno, yo la verdad es que le hago un llamado al venezolano. La situación en Venezuela es de extrema gravedad, la crisis humanitaria que se está viviendo, pero no escojan como destino Trinidad. Lo propio pasa en Cuba, pero con la diferencia que de allá buscan salir de la isla. Aquí los venezolanos están buscando ir a la isla, así será la desesperación de la gente. Entonces, bueno, es una situación totalmente lamentable, pero lo más lamentable es que sigue ocurriendo ante la mirada complaciente y cómplice de autoridades venezolanas que además parecieran aplaudir la violación de los derechos humanos cometida por autoridades trinitarias. Los trinitarios son bien malagradecidos. Bueno, no digo yo los trinitarios, el gobierno trinitario, porque en el pasado aquí eran bien atendidos los trinitarios y hoy día le están dando la espalda al pueblo de Venezuela, que no tiene la culpa de estar viviendo la tragedia que está viviendo. Estamos conversando con Robert Alcalá, joven activista de más de año y medio de denuncias en esta ventana, en este espacio, lo que está ocurriendo desde hace tiempo con las mafias, con las diversas mafias civiles y de las otras que están en el entorno de estas tragedias recurrentes, de estas desgracias que, repito, no son accidentales. Robert, por favor explícale a la audiencia del centro del país, que no tiene por qué conocer la peculiar condición de ese brazo de mar, de ese brazo de agua que separa la costa de Güiria de la isla de Trinidad. Puede haber gente que se imagine que eso es sencillamente un paseo en lancha. Háblanos de eso, háblanos, digo, para tener idea de lo criminal que significa agarrar, lanzar a la mar embravecida. Sí, mira, ya es un trauma, tanto para adultos como para niños, embarcarse en Güiria o embarcarse en el Delta o en Irapa para cruzar hacia Trinidad y Tobago. A pesar de que lo pueden ver en el mapa cerca, a pesar de que pueden pensar que, como tú dices, es un paseo en lancha, no es así. Esa es una zona altamente peligrosa por sus condiciones naturales. Allí confluyen, ahí chocan el Mar Caribe con el Atlántico y además tiene el añadido de que influye en toda esa zona la desembocadura del río Orinoco, es decir, una zona altamente peligrosa donde hay una serie de islas y esa parte de Boca de Dragón, bueno, que hay que atravesar para llegar a la parte, digamos, noreste de Trinidad, bueno, es totalmente peligrosa, mucho más para embarcaciones pequeñas. Estamos hablando que están diseñados es para la pesca artesanal y para una tripulación que en el caso de los botes de 12 metros, bueno, no puede exceder de las 6, 7 personas y meten allí a 32, a 37, a 40 personas, van sobrecargados no solamente de peso, sino que no llevan ningún espacio para ninguna maniobra y esa zona de Boca de Dragón, bueno, tiene que ser cruzada con, digamos, con capitanes que tengan una alta pericia en el manejo de los motores, porque las olas sencillamente
rebasan esas embarcaciones. Es un inmenso peligro el que se corre y bueno, no conforme con ese trauma, entonces llegan a Trinidad. Nosotros hemos certificado que el gobierno trinitario utiliza las mismas embarcaciones irregulares para deportar a venezolanos hacia Venezuela. Eso está más que comprobado. Fíjate que en el caso del bote Ana María habían sido detenidos por migración trinitaria, luego deportados a Venezuela con el mismo individuo que los llevó, el tal Moncho, y ese tal Moncho les ofreció el nuevo viaje porque ya habían cancelado $300 cada uno para ir a Trinidad. En ese nuevo viaje fue el viaje de la Ana María, donde aún están desaparecidos. Entonces esta irregularidad la viene cometiendo el gobierno trinitario. Recordemos que recientemente deportaron también ellos a 10 que regresaron en el mismo bote que de manera irregular los había llevado y que no cumple con ninguna medida de seguridad, ni es un bote destinado para el transporte de pasajeros. Entonces es inmenso el peligro que corre la gente al embarcarse en una lancha de esta, y es bueno que el mundo sepa, bueno, que se imagine cómo será la desesperación de quienes abrazan a un niño hasta de meses de nacido y lo montan en una embarcación de esas para irse de su patria, para irse de su país. ¿Cómo será el hambre? ¿Cómo serán los dolores del hambre que padecen esas familias cuando toman esa decisión de arriesgar la vida en ese mar por sus condiciones naturales adversas y además ir arriesgándose a ser víctimas de las mafias que operan en la zona, como te lo dije? Aquí hay todavía mujeres secuestradas venezolanas que están en Trinidad y que ahora son propiedad del AMPA, de esas mafias organizadas, y nada hace el Estado venezolano al respecto. Aquí hemos denunciado hasta la saciedad que en este momento en Trinidad hay cientos de venezolanos presos en condiciones infrahumanas, en condiciones de violación de sus derechos humanos, metidos en jaulas de perros, Chugo, donde no tienen ni siquiera la altura para poder ponerse de pie. Eso ocurre, eso está ocurriendo en Trinidad y lamentablemente en Venezuela, donde aquí se le violan sus derechos humanos y entonces se van para allá y también le violan los derechos humanos. Y el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, que es el que ha generado toda esta situación, nada hace y nada dice al respecto. Robert, queremos agradecerte enormemente, no solamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 14 de diciembre, sino que hayas tenido la valentía y la persistencia de estar haciendo estas denuncias desde hace casi 2 años, parte de tu trabajo como representante del pueblo, como diputado del pueblo sucrense. Un gran abrazo, Robert, buenos días. Un abrazo, Chugo, buenos días, saludos a todos. Robert Alcalá, joven activista democrático, diputado por el estado Sucre, persona que nos ha estado acá informando, repito, desde hace más de 1 año y medio sobre todas estas irregularidades vinculadas con la trata de personas. Una nueva tragedia enlutece hoy al país, una nueva tragedia hoy llena de dolor, no solamente 19 familias en el estado Sucre, sino a la familia venezolana, a esta familia que ha visto cómo su país, que antes era la vanguardia de la modernidad en América Latina, Venezuela era una gran madre que abría los brazos para el hambre. A Venezuela llegaron los trinitarios, sí, los trinitarios, todos los caribeños hambreados, todos. Aquí vinieron los colombianos, aquí vinieron los peruanos, aquí vinieron los uruguayos y los argentinos huyendo de las dictaduras, y los chilenos. Aquí vinieron los centroamericanos. Y Venezuela, como una madre generosa, ¿no? Nuestros hermanos, una isla buscando socorro, y de allí los vuelven a tirar a la mar embravecida. Y los que llegan a la isla son cazados, son perseguidos, son hechos presos. Y como nos decía Robert Alcalá, ni siquiera tienen la posibilidad de estar en una celda. Los meten en jaulas de perros, donde ni siquiera pueden ponerse de pie. Eso lo estamos viviendo hoy los venezolanos, y eso no es un accidente. Ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. Realba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. En unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Repito, este espacio está, como todo el país, de luto por la tragedia horrenda ocurrida entre Güiria y Trinidad. 19 compatriotas, muchos de ellos niños ahogados, huyendo del hambre, huyendo de la falta de futuro, huyendo de la inseguridad alimentaria. Hay que decirlo una y otra vez. Esto es una tragedia, esto es una desgracia, pero no es un accidente. Esto ocurre porque el Estado Sucre, que desde hace muchísimo tiempo es uno de los estados con mayores índices de pobreza. Los índices de pobreza del Estado Sucre fueron durante mucho tiempo similares a los de la frontera sur, y estos a su vez eran similares o peores que los de Haití. Ahora la situación es mucho peor. Yo debo recordarles cómo en el Estado Sucre quedaba, por ejemplo, la planta de la Toyota, quedaba la planta de la Mitsubishi, quedaba una buena cantidad de empresas para la conservación de productos del mar, de enlatados. Eso en el Estado Sucre. El tema de la pesca, tanto la pesca de arrastre como la pesca artesanal, era muy importante. Todo eso fue acabado, todo eso fue destruido y quedó solamente el imperio del narcotráfico. Ese es el legado, Willie McKay, publicado ayer en el portal Pro Da Vinci. Su título no puede ser más elocuente. A los náufragos de Güiria no los mató el mar. Dice así el poeta Willie McKay. Cadáveres flotando hasta las costas de Güiria, 1, 2, 11, 19, y la corriente, mientras los brazos anónimos los levantan en teléfonos, al WhatsApp, al cardumen que somos en las redes sociales. Flotan. No hay periodismo capaz de alcanzar el tamaño de la noticia. Flotan. Y aquello que flota se asoma porque no puede mantenerse oculto. Sube, se pone a la vista, evidencia su volumen. Muertos africanos que no sobreviven el paso final del Mediterráneo. Muertos y náufragos de una embarcación y de un país y de una esperanza que el mar transformó en duelo. Muertos con sus caritas comidas por los peces, la sal, porque hay niños. Los hijos le dicen a los padres que tienen ganas de irse porque están flaquitos. Huían de un país que la política vivir con la dignidad que alguien les prometió y ahora son alimentos de los peces. Ahora, en el paisaje de nuestra historia contemporánea, tenemos niños que se lanzaron al agua buscando tan solo en su derecho a una vida normal, atando esa misma vida a un hilo que ahora tiene que dolernos porque nos está apretando en la garganta, en el pecho, en las manos, en la culpa. En una geografía de aguas inversa a la cubana, tenemos muertos que desde tierra firme intentaron alcanzar la isla que le quedaba más cerca, sin importar los problemas del idioma ni del desprecio, si aquello significaba poder los devuelve al agua como quien se quita de encima un problema ajeno, convirtiendo la política exterior en una de esas planchas que en los barcos piratas equivalía a la pena de muerte. A los náufragos de Güiria no los mató el mar. Es una afirmación que debemos repetirnos como una oración, como un mantra, como un rito sonoro que nos tantos. Una península. Viene a la memoria de manera automática la definición en tono escolar, con olor a tiza. Una península es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, excepto por una que la une al continente. Virgilio Piñera, poeta cubano,
¿Alguna vez se atrevió a definir las angustias de una isla como la maldita circunstancia del agua por todas partes? Hoy, después de los náufragos de Güiria, somos menos que ese verso de Piñera. Somos una península a la que llegan nuestros muertos flotando y comidos por los peces. ¿Cuál es el brazo de tierra que nos mantiene pegados al continente, a eso que nos contiene? ¿Qué nos contiene? ¿Cómo se otros? ¿Cuál es la noticia que puede jerarquizarse por encima de este horror? Esta es la expresión dolida, lo completo, en el portal Pro Vinci. Creo que resume mejor que cualquier reportaje, mejor que cualquier entrevista, el impacto, el dolor de este drama. No es un poema, es un editorial. Poeta Willie McKay. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad con la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay otras informaciones más allá del horror de Güiria que hoy enlutece al país. Ayer, el señor Nicolás Maduro Moros admite que se ha producido, que se ha registrado un repunte en los casos de COVID, posibilidad de decretar una cuarentena reforzada, una cuarentena radical reforzada para enero de 2021, una cuarentena no de 7x7, sino de 14 días continuos. Uno, por supuesto, ciudadano común, uno, por supuesto, persona no experta en temas de salud pública, uno se pregunta si es seria la manera de abordar una pandemia que está causando estragos, así como que el virus también tiene vacaciones navideñas, que es posible bajar la guardia durante todo el mes de diciembre, precisamente un mes en el cual se incide un sostenido incremento en los casos, producir esa suerte de reconocimiento de vacaciones navideñas al virus, y si luego es posible compensar eso con un ajuste a posteriori, que en muchos casos desgraciadamente podría ser un ajuste post-mortem. Buscando criterio experto, tenemos en línea al doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y ciudadano que ha nutrido el criterio de la opinión pública venezolana, que ha educado el criterio de la opinión pública venezolana sobre este muy delicado tema. Julio, gracias por cuarentena reforzada para el 2021. Buenos días. Que esto pasaría, creo que en esta epidemia, si tú no aprendes viendo lo que pasa, a tener errores sistemáticamente. Nosotros ya habíamos dicho hace varias semanas, lo publicamos, hasta lo escribimos, pues que
que por ejemplo, los procesos electorales iban a conducir a un aumento de casos, sumado a la flexibilización teórica. Había gente en las playas, había situación pseudo normal, etcétera, etcétera. Y finalmente en diciembre, con una intencionalidad doble que tiene que ver por un lado política, y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, y segunda comercial o no sé qué otro origen en diciembre, bueno, nos va a llevar o nos está llevando a lo que suponíamos y dijimos que iba a pasar. Más allá de que los segundas ondas, rebrotes o como sea que se llame, el aumento progresivo de casos producto de la epidemia que se ha visto en otras partes del mundo, ya se está viendo en Colombia, más allá de eso, se debe entender que una vez que tú ya tienes un nivel de transmisión elevado y tú lo notas, no importa lo que hagas después, el impacto va a ser igual, ¿ok? Si la única forma del control de diga sostenidas, lógicas, estudiadas, que tengan impacto y no que estés haciendo cada semana, de alguna manera, esto a mí no me puede haber sorprendido, pero aquí no hay sorpresa, como dije en tu mismo programa, ya hace varias semanas que el monitoreo de los hospitales estaba subiendo, desde hace ya 4, que se nombra ayer que hay 4.000 casos activos, ¿ok? Eso me llamó mucho la atención, ese número. Yo supongo que es un error, ¿ok? Porque 4.000 casos activos, si tú estás teniendo un promedio de 350, 400 casos por semana nuevo, y la enfermedad dura 2 semanas, y tú multiplicas 300 por 15 días, ese número de activos no concuerda, ¿ok? O hay más número de casos que no están diciendo, o hubo un error en la cifra, porque de lo contrario es imposible, cifra verdaderamente no da. Entonces, bueno, yo creo que, y más cuando se viene una época de alta transmisión, que no podemos predecir si va a ser mayor o menor intensa que lo que tuvimos en agosto y septiembre, pero igual implica prepararse. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y referente fundamental de la opinión pública venezolana a propósito del tema de la pandemia del COVID-19, de los nuevos hechos que han ocurrido en el planeta a propósito del tema de la vacunación. Ya tú en una oportunidad anterior nos habías advertido de que disponer de la vacuna o que algún país en el planeta dispusiera de la vacuna en el primer trimestre del año 2021 no implicaba necesariamente un cambio dramático en el perfil de la pandemia en corto plazo, un cambio en ese sentido. Incluso hay quienes hablan de la necesidad de esperar a una segunda generación de vacunas. Lo cierto es que ya hoy es noticia, hoy lunes 14, que se inició con un convocatoria. Háblanos de eso, ¿cómo visualizas tú ese proceso y cuándo podrían llegar esas vacunas a estas latitudes? Fíjate, Chugo, como tú bien dijiste, ya lo hemos explicado anteriormente, que se pone la vacuna, genera unos anticuerpos y tiene una protección que, ojo, no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Puede ser 6 meses, puede ser 2 años, puede ser 5 años, puede ser para siempre, o puede ser 3 meses y a los 3 meses hay que revacunar. Eso no lo sabemos en este momento todavía. Eso es lo primero. Entonces, una barrera inmunológica contra el virus. Cuando tú has vacunado 70% de la población, la transmisión se empieza a afectar porque hay más personas inmunes que personas susceptibles y el virus empieza a caer, ¿ok? Ese es el otro efecto, gran efecto de la vacuna. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna controla la epidemia de alguna manera, promedio, ¿ok? Una vez que te vacunas, tus anticuerpos están en un punto óptimo un mes después que te vacunas. Pero el segundo elemento requiere que cuando no hay la capacidad de producción de vacuna en el mundo en este momento suficiente para producir 12.000 millones de vacunas. La capacidad máxima de producción del mundo son 6.000 millones de vacunas, que nada más vas a hacer COVID, no vas a hacer ninguna otra vacuna y eso no va a pasar. Entonces, el primer año va a ser un año de distribución de la vacuna, un poder económico, y lamentablemente los países que no tienen poder económico y que no desarrollan vacuna van a tardar más tiempo, que yo calculo, digamos, groseramente, que probablemente en nuestros países será después del segundo semestre del 2021. ¿Okay? Lo que sí creo que es importante transmitir la idea, que quiero decir esta semana,
ya el 1 de enero el mundo se acabó la epidemia y vamos a vida normal. Eso no va a pasar. ¿Okay? El 2021 va a seguir siendo un año de epidemia en el mundo entero, porque ya vi por las razones de producción, por las razones nunca ha tenido y que vamos a eso requiere implicaciones de transporte, refrigeración. Tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir tener estrategias personales para evitar el contagio, tenemos que tener estrategias de protección a los más vulnerables y tenemos que empezar a visualizar o diferenciar qué medidas de restricción son más efectivas que otras, ¿okay? Que es lo que yo creo que va a ser uno de los grandes avances del año que viene. Eso es muy importante porque claramente la cuarentena estricta, o sea, todo el mundo sabe que la transmisión es tan alta que no te queda otra opción sino que hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, antes de que eso pase, tenemos que entender que hacer una serie de medidas de menos impacto que esas van a controlar o pueden con idoneidad de las medidas en función de lo que hoy en día conocemos, va a ayudar con esto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos disponibilidad en este momento de millones de pruebas de PCR, ¿okay? Tú podías, o pruebas rápidas de antígeno que detectaran fehacientemente en saliva, por ejemplo. Y en las universidades puedes empezar las clases, porque con esa estrategia, de una manera muy importante, el caso de Eslovaquia. Eslovaquia hace un mes hizo PCR al 100% de su población, habitantes. Y eso hizo que la transmisión bajara al 95 por ciclo. Puedes inclusive, como tiene Nueva Zelanda o que tiene Australia en este momento, controlar la transmisión del virus casi totalmente. Entonces, el año de 2021 va a ser un año de suma de estrategia epidemiológica, mejores pruebas diagnósticas. No creo que en medicamentos vayamos a tener grandes buenas noticias del 2021. Yo creo que con esas tres vamos a tener un año de mejor control de la epidemia, pero con epidemia en el mundo entero. Finalmente, Julio, estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y importante referente para la opinión pública nacional en esta materia. Debido a que tienen ustedes, formas parte tú de un amplio equipo con las sociedades científicas y con diversos voluntariados, tienen un monitoreo, realiza esa situación por lo menos para el primer trimestre del próximo año. ¿Tiene nuestro sistema de salud la robustez necesaria para enfrentar una segunda ola en nuestro país? ¿Cuál es la situación hoy en las emergencias de hospitales y clínicas? Sobre los hospitales podemos decir con certeza que la situación de hoy en términos de preparación de los hospitales no es diferente a la que era el 10 de marzo hace 9 meses y 4 días. No es diferente. O sea, no hemos aprendido nada. Exactamente. Eso es una muy mala noticia, porque si bien tenemos que aceptar o entender o explicar por qué el impacto de la pandemia en Venezuela en particular fue diferente en magnitud al contexto, además de que se hacen menos pruebas, pero aparte de las menos pruebas, ok, si a ti no te impacta el tsunami tan fuerte, bueno, déjame prepararme mejor para cuestión de insumos en los hospitales y de personal sigue siendo la misma que el 10 de marzo con una connotación peor. La gente está cansada, ¿okay? Los médicos pasaron ya los médicos y las enfermeras pasaron por un primer elemento. Ganaste experiencia, ¿okay? Ya con el cansancio acumulado que tienes que aprender a manejar ahora si viniera una nueva época de transmisión fuerte, como pienso que va a venir. En el caso de los privados es un poco diferente, es la identificación, tienen estrategias de crecimiento rápida. ¿Qué significa hoy? Tienes una capacidad de atender 20 pacientes de COVID y cuando empieza a aumentar el número de casos, aumentas a 30, 35, duplicas tu capacidad de atención, utilizas áreas que no son naturalmente para atender pacientes, o sea, ya hicimos un primer ejercicio con la primera onda de atención de pacientes y, digamos, por lo menos lo que yo en una capacidad de aumento de la cantidad de servicios, que tiene un límite, ojo, ¿no? Pero que por un lado ves una situación deteriorar y una situación, digamos, preocupante también, que es los seguros que habían estado haciendo frente a la situación del sector privado en las personas que tenían seguros, algunos de ellos, dado el número importante de casos que tuvieron también para las compañías de seguros
inédita y un poco pesada desde el punto de vista presupuestario, hay que el sector público en este momento para una segunda onda. Julio, te agradecemos enormemente la información de calidad que nos has suministrado en esta madrugada del lunes 14 de diciembre. Un gran abrazo y buenos días. Un abrazo para ti. Un abrazo. Julio Castro, médico de infectividad, sobre este nuevo cuadro. El señor Maduro Moros admite que se ha producido un repunte en los casos de COVID-19. Anuncia que que está estudiando la posibilidad de una restricción mayor, de una cuarentena radical, pero para el 2021, para enero del 2021, nos habla de 14 días. Y por supuesto la pregunta es absolutamente legítima. Esos movimientos espasmódicos, flexibilizo durante todo un mes, precisamente un mes de eventos electorales, de eventos políticos, de fiestas familiares. Flexibilizo durante un mes, repito, de alto peligro de contagio, de extensión de los contagios, para luego decir que voy a restringir. ¿En qué condiciones se encuentra el aparato sanitario venezolano para hacer frente a eso? Bueno, nos lo acaba de decir Julio Castro. El sistema público de salud es... ¡Qué desgracia! Quiero cerrar el programa de hoy haciendo sencillamente un adelanto del tema que vamos a tocar mañana. No estamos evadiendo el tema político, no estamos evadiendo el tema electoral. Existe una muy dura situación que tenemos que afrontar también. Hoy, el luto por nuestros hermanos venezolanos ahogados entre Trinidad y Guiria, y esta información sobre el tema del COVID-19 llenó todo nuestro programa. Mañana vamos a tocar intensamente Noticias F Internacional. Dice así el titular: Guaidó dice atraer 6.466.791 votantes a su consulta. 466.791 votantes a su consulta en rechazo a las elecciones legislativas, el 31.22% del padrón electoral, y levantó un mar de dudas por unas cifras no constatadas por observadores sin detalles del resultado y que abren un camino todavía sin destino. La consulta tuvo este sábado una jornada de votación presencial a la que acudieron, según las cifras del comité organizador, 3.209.714 personas en Venezuela y 844.723 en el exterior del país. A estas cifras se sumarían 2.412.354 ciudadanos que optaron por votar a través de las dos aplicaciones habilitadas para ese fin. Hermanos humildes, aquel venezolano de a pie que fue a la consulta, sí, que fue a la consulta el sábado 12, y también mi reconocimiento a esos venezolanos de a pie que el pasado 6 de diciembre fueron a votar porque creían que esa era una manera legítima de promover o buscar un cambio. Mi respeto a esos venezolanos, mi rechazo y mi denuncia a aquellos supuestos dirigentes políticos que uno y con un resultado final que no se puede calificar de otra manera sino de desastre. De eso y de mucho más vamos a hablar mañana, martes 15 de diciembre. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estades. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chúo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.